Presidente doctor Carlos Arias, distinguidos magistrados y magistradas, amigos de la Corte, público en general, autoridades, todos. Tengo 20 minutos para hablar de estos 8 temas y voy a ser muy puntual, muy puntual. Voy a tratar de referirme a los 8 en estos 20 minutos y estoy poniendo el cronómetro. Me perdonan si me faltan 2 o 3 minutos o si me quedo corto. He presentado por escrito un resumen de mi posición para facilidad de ustedes. Grado Señor, vamos a hacer una pausa para arreglar el micrófono. Ya. Directo 11:37 de la mañana. Van a hacer un pequeño arreglo técnico para seguir con este 11º pleno casatorio civil en la Corte Suprema. Para acreditar que se ha aprobado la prescripción, para que el juez tenga convicción de que los hechos prueban la posesión cualificada. Es un tema bien complejo, es un tema en materia de tema, es un tema de prueba. Pero creo que lo que hay que preguntarnos es cuál es el interés que está protegido y cuál es el error que la sociedad en su conjunto está dispuesta a admitir. Materia penal, por ejemplo, el estándar es altísimo, más allá de toda duda razonable. Y eso es así porque el interés protegido es la presunción de inocencia. Pero además se quieren evitar riesgos de condenar a inocentes. Por eso el estándar es sumamente alto. ¿Cuál es el interés en materia de prescripción? Aquí hay 2 intereses contrapuestos. El propietario que no posee versus el poseedor que pretende adquirir propiedad, que alega la prescripción. Si estamos en presencia, en definitiva creo yo, ¿qué interés protegemos más? ¿La posesión o la propiedad? Posesión ganada, posesión. Si establecemos un estándar sumamente alto, lo que estamos haciendo es impidiendo que se prescriba. Si establecemos un estándar sumamente bajo, lo que estamos haciendo es eventualmente perjudicar a los propietarios, que también están reconocidos y protegidos por la Constitución. Aquí, ese es el primer tema que ustedes tienen que definir. En mi opinión, debe protegerse más la prescripción. 2 razones para ello. Primero, la función social, la función de prueba que cumple la prescripción, a lo cual se ha referido largamente el doctor Moisés Arata. Y la segunda razón es una razón de coherencia del sistema. Ustedes, más allá de las discrepancias que hayan, el Poder Judicial ha optado por proteger más a la posesión. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la fe pública registral, que se exige al adquirente que verifique posesión. No es un tema matemático, es muy complejo, pero no puede ser tan alta, porque nadie prescribe, ni tan baja, porque se perjudica a los propietarios. Y es un estándar que me lo estoy copiando de una frase que les voy a mencionar, pero creo yo que debe ser razonablemente medio. Un estándar razonablemente medio. Que no está escrito, no es matemático, pero es un estándar. Y quiero recordar brevísimamente, en este recinto me he acordado de mi padre, abogado, experto en derechos reales y que tuvo muchos hijos. Y a todos nosotros nos decía siempre, ni mucho ni poco. No hay que pedir ni mucho ni poco. Y esa era su regla de vida, el punto medio. Y creo que eso es lo que hay que hacer acá, ¿no? Yo diría que un poquito más a favor de la prescripción, porque si la estoy protegiendo, pero no puedo decir 60, 55. Muy bien, juicio de prescripción. ¿Qué se prueba? 2 cosas. Posesión por 10 años y se prueban los requisitos de la posesión. La posesión de los 10 años hay una presunción de continuidad. Solo se tiene que probar el inicio y el final.
Con eso se prueba la posesión. No tiene que probarse en término intermedio. Los jueces no deberían pedir prueba en el término intermedio, porque para eso está la presunción. Se traslada la carga de la prueba. Los requisitos. Aquí viene con mayor razón lo del estándar razonable que no la haga imposible. Y aquí quiero distinguir en los requisitos, porque por un lado tenemos continua y pacífica, que son hechos casi negativos. La continuidad significa que no me interrumpan. ¿Cómo pruebo yo que no me han interrumpido? Y la pacificidad significa que tiene que ser violenta. ¿Cómo yo pruebo que no ha sido violenta? Es bien difícil probar hechos negativos. Yo creo que debería invertirse la carga de la prueba, a pesar de no haber presunción. Esto no es ajeno al sistema judicial peruano. Ya en materia médica se invierte la carga de la prueba. No porque no se pueda probar el daño ocasionado por el médico, sino porque esté en mejores condiciones de probar el médico que cumplió y no fue negligente. Entonces, yo creo que debería invertirse la presunción para estos dos requisitos, o al menos el estándar debería ser muy bajito. Muy bajito. Público como propietario. Nuevamente, un estándar razonable. No se le puede pedir al poseedor prescribiente que acredite posesión durante los 3.650 días, que son los 10 años. Recuerden que aquí no estamos probando la posesión, para eso es la presunción. Estamos probando el requisito de publicidad. Tiene que ser por momentos. Y lo mismo respecto de la posesión como propietario. No se le puede exigir al poseedor que pruebe los 10 años que poseyó como dueño, porque si no hacemos imposible. Entonces ahí aplicarán todas las pruebas, que por cierto tienen que ser pruebas admitidas, debidamente actuadas, y cualquier medio de prueba que permita ello. Pero como se me vienen a la cabeza, para efectos de la publicidad, las mejoras que hace el propietario que pueda acreditar, las edificaciones que hace, que la contratación de servicios, eventualmente el pago del predial, porque aquí tengo una discrepancia con el predial. Y si se logra probar eso durante algunos periodos, yo creo que si el estándar es medio, se entiende que se ha cumplido con los requisitos, y lo mismo con él como propietario. Primer tema. Se me ha parado un cronómetro, así que no sé bien dónde estoy, pero bueno. Interrupción adecuada respecto de la posesión pacífica. Como ustedes saben, la posesión pacífica significa, siempre se ha entendido así, que la posesión no debe ser violenta, ni física ni psicológicamente. Debe ser una posesión pacífica. Si yo amenazo al propietario y le digo que lo voy a matar, pues esa es una posesión no violenta. Y aquí hay dos posiciones, pero que se han analizado a propósito del efecto de la citación con la demanda. Una posición es que la citación con la demanda hace que la posesión no sea violenta. Y se llega a este razonamiento porque los que sostienen esto dicen que no está prevista la interrupción civil en materia de prescripción adquisitiva y que no podemos aplicar las normas de prescripción distintiva, por tanto no está prevista. Sin embargo, el efecto de la citación de la demanda es controvertir la posesión, lo cual deviene en no pacífica. Yo no estoy de acuerdo con esto, la posesión sigue siendo absolutamente pacífica. La segunda posesión, que es la mía, es que se aplican las reglas de la prescripción extintiva. Y ahora lo voy a explicar por qué en la siguiente pregunta. No deja de ser pacífica. Lo que ocurre con la citación es que se interrumpe, pero no deja de ser pacífica. Ahora, pregunta que está metida dentro de la pregunta es si se puede interrumpir la prescripción porque deviene violenta o porque deviene por un periodo en no como propietario. Es decir, si durante esos 10 años hay un periodo que deja de ser pacífica, la pregunta es, ¿se suspende o se interrumpe? La consecuencia es grave. Si se interrumpe, tengo que volver a empezar a poseer. Yo creo que es un caso de inutilidad. Ese término es distinto. No quiero utilizar el término suspensión porque no es un caso de suspensión previsto en el Código Civil. Tampoco es un caso de interrupción previsto en el Código Civil. Sin embargo, ese periodo no cuenta. Así como no cuenta cuando alguien entra con violencia. Ese periodo no cuenta. Es violenta y no cuenta, pero deja de ser violenta, a partir de ahí corre el plazo. Y lo mismo cuando uno tiene mala fe.
ese periodo no cuenta para la corta, pero si luego tengo buena fe, porque hay una transmisión y el adquirente tiene buena fe, ese periodo sí cuenta. Entonces creo que con esta lógica, y para no hacer imposible, todos aquellos casos donde uno de estos requisitos dejan de existir, lo que debería producirse es la inutilidad, no la interrupción, en términos con los efectos que establece el código. Interrupción y suspensión. Ustedes saben que la prescripción supone posesión y supone inacción del propietario. Si el poseedor deja de poseer, se interrumpe naturalmente la prescripción. Así lo hemos entendido siempre, así nos han enseñado. Si el propietario actúa, hace algo, cuestiona, reclama, se interrumpe civilmente. Nuestro Código Civil, en el artículo 953, regula un supuesto de interrupción natural. Y creo yo que un caso de inutilidad, que lo voy a referir al final, que es una suerte de suspensión. La interrupción civil está prevista en prescripción extintiva. La pregunta es si podemos aplicar analógicamente las normas de la extintiva a la adquisitiva. Esa es la pregunta, y yo creo que sí. Yo creo que sí se puede aplicar. Miren, la analogía es un método de integración por el cual la consecuencia de una norma legal, prevista en una norma legal, se aplica a un supuesto sustancialmente similar, pero que no está previsto. Esa es básicamente la analogía. Las instituciones, la prevista y la no prevista, tienen que ser sustancialmente, no idénticas, sustancialmente similares. Y obviamente no debe restringir de derechos, ni se utiliza en materia penal. Yo creo que ambas prescripciones tienen muchos elementos en común, muchísimos elementos en común. En primer lugar, el transcurso del tiempo y la inacción. El tiempo en ambas instituciones produce efectos, y lo mismo que la inacción. En la adquisitiva, el tiempo sumado a la posesión adquiere un derecho. En la extintiva, el tiempo sumado a la inacción extingue la pretensión. Pero es el tiempo el elemento central y la inacción. Ambas instituciones tienen por objeto consolidar derechos y dar seguridad. Y, por tanto, no veo por qué no podríamos aplicarla por analogía como siempre ha sido en el Perú. ¿Restringen derechos? No hay ninguna restricción de derecho. El poseedor siempre puede, derechos del prescribiente, el poseedor siempre puede prescribir y el propietario más bien se le da un derecho. Se dice, he leído una argumentación de que el Código Civil del 36 tenía una norma de remisión, como todos bien lo saben. En norma adquisitiva decía, rigen las reglas de la extintiva en tanto sean aplicables, mutantes mutandis. Rigen las normas. Hoy no hay una norma, entonces aquí hay un supuesto de que la norma expresamente ha dicho que no se apliquen. Todo lo contrario, para que no se aplique por analogía, la norma tendría que decir no se pueden aplicar. No lo dice. ¿Por qué no lo dice? No lo sé, de repente se olvidaron, pero yo no creo que haya sido la intención de que no se apliquen. Entonces, yo creo que se aplica por analogía, y si las aplico por analogía, el reconocimiento de la obligación, inciso 1 del 96, es cuando uno se dirige al propietario y reconoce su propiedad o le pide la adjudicación. Ese es un reconocimiento, debe aplicar. Digo mutantis, porque son instituciones diferentes. El requerimiento es la carta notarial. Acá probablemente algunos sostengan que la carta notarial no interrumpe, pero la carta notarial es un requerimiento. Es una suerte de constitución mora. Llevado a esos reales, es el requerimiento para que me entregue. Es una carta donde se le exige que me entregue la posesión. Tampoco hay que hacerle fácil la adquisición por prescripción al prescribiente. Que esté regulado tanto en supuesto de citación como en el caso, bueno, una doble protección para el propietario. Recuerden que tampoco hay que desprotegerlo. Y la citación con la demanda. Y también las normas de suspensión, hay que ver en qué caso aplica. Un caso típico es el de la huelga en el Poder Judicial, que ya no hay, pero antes había mucho, cuando se hizo la norma. Y un caso que habría que analizar, si mutantis, repito, por ejemplo, si hay prescripción entre esposos bajo régimen de sociedades gananciales, y así habría que analizar, pero en principio yo creo, por la misma razón que aplico analógicamente las de interrupción, debo analizar, es coherente que aplique analógicamente la de suspensión.
Para terminar con esto, un caso de suspensión, aunque no está hecho suspensión, que también hay discrepancia en la jurisprudencia. Una persona posee y en el año 7 es privado de la posesión porque alguien lo invade. Se produce la interrupción porque perdió la propiedad, la posesión natural. Del año 7 al año 11 sigue un juicio y logra recuperar el bien el año 11. ¿Qué nos dice el 953? Cesa el efecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto de la interrupción. Con lo cual, una interpretación literal lo que nos dice es que esos primeros 7 años hubo posesión. 5 minutos. Esos primeros años hubo posesión. Durante el juicio no hubo posesión, evidentemente. No dice la norma que durante esos años se recupere. Con lo cual, a partir del año 11 se continúa en la posesión. Eso se llama suspensión. Y yo creo que esa es la posición. Pero, repito, no está regulado como suspensión. Me voy apurando. Prescripción del propietario. Aquí quiero hacer primero una mención. Yo sí creo que puede servir la prescripción adquisitiva eventualmente para curar defectos defectuosos en títulos, eventualmente en juicios de duplicidad de partidas. Pero no me refiero a eso. Me refiero a qué pasa cuando el que es propietario demanda la prescripción. Y esto se utiliza en el Perú, ya lo dijo el doctor Moisés, estimado amigo, para sanear registralmente propiedad, para tener un título registrable. No se puede sanear porque no está inscrito el derecho al vendedor, no se puede sanear porque no ha habido una habilitación urbana, no se puede sanear. Entonces la gente recurre a la prescripción adquisitiva. Y yo creo que ese es un uso no previsto en la legislación actual. La legislación actual, definición y código procesal, es que la prescripción es un modo de adquisición, no es un modo de saneamiento del derecho de propiedad. Se bypassean las normas. Hay mecanismos de saneamiento del derecho de propiedad. Hay el otorgamiento de escritura, títulos supletorios, inscripciones de actos anteriores. En consecuencia, yo no creo que se pueda otorgar. Además, vamos contra toda lógica. Si el propietario adquirió por prescripción, como por compraventa, ¿cómo después va a adquirir por prescripción? Es como que el que adquiere donación luego le compre la propiedad al donante. No puede haber dos títulos. ¿Debería sanearse? Sí. ¿Debería ser su función? Sí, pero no está previsto. Esta norma 1593 todavía no está vigente. El día que esté vigente se podrá utilizar. Rápido. Justo título. A ver, justo título es el título válido que habría transferido propiedad de haber sido el vendedor propietario. Es título válido, transmisivo de propiedad. El supuesto es el del usurpador que vende. El comprador no compra porque el usurpador no es propietario, pero tiene justo título. Sin embargo, aquí hay un problema bien complejo, ¿ya? Porque la jurisprudencia, la tendencia en este país es declarar nulos los títulos otorgados por el usurpador. Nulos las ventas otorgadas por el copropietario de parte material. Nulos la venta de bien ajeno cuando el vendedor tiene mala fe. E incluso hay un pleno que de la sociedad ganancial es nulo. Con lo cual esos, con la posición tradicional del concepto de justo título, no son justo título. Entonces, ¿qué es justo título? Nos quedaríamos con el caso de la representación. Entonces, como la jurisprudencia no va a cambiar, es más fácil que cambie el concepto de justo título. Y esto afecta seriamente la suma de plazos posesorios, porque el requisito que se requiere para la suma de plazos es transmisión válida. Con lo cual, ninguno de estos títulos que les he mencionado son transmisiones válidas, son nulas, como lo dicen ustedes. Por tanto, se está matando la prescripción corta y se está matando la suma de plazos posesorios. Entonces tenemos que repensar. No tengo la respuesta, pero de repente, pues, el justo título debe ser cualquier título, inclusive el inválido, porque si no, repito, matamos la prescripción. Principio iura novi curia. Lo conocen muy bien, tiene dos restricciones, dos límites, principio de congruencia y principio de contradicción. O sea, no pueden resolver algo que no se les ha pedido, como no pueden resolver algo que no ha sido debatido. Pero si el juez se percata que hay un nuevo elemento, como la larga en vez de la corta, como lo han sostenido, hay que ver en qué momento lo hace el juez. Yo creo que es en el momento de la admisión de la demanda, lo somete a discusión y le pide al demandante que modifique sus pretensiones, sí se puede pronunciar. En los hechos controvertidos también, pero si se da cuenta el juez a nivel de la final, en la parte de después del informe oral, obviamente no se puede pronunciar. Es un tema procesal. Y con esto casi acabo. Aplicación de la ley 29.618. A ver, esta ley tiene dos partes. Se presume que el Estado propietario es poseedor.
Es una prescripción inversa a la del Código Civil para nosotros, ¿no? Para los individuos. El Código Civil presume que el poseedor es propietario. Esta presunción dice que el propietario es poseedor. Es una presunción relativa, porque no dice si es relativa y es absoluta, y en aplicación del 280 del Código de Proceso Civil, en consecuencia se puede probar que el Estado no posee. Y la segunda parte de la prescripción habla de la imprescriptibilidad. Y nuevamente hay tres momentos. Prescripciones ganadas antes de la ley, pues se aplicó la prescripción porque produce efectos desde que transcurre el plazo. La ley no puede tener efectos retroactivos. Muy simple. Luego de que entre en vigencia la norma en adelante, también es muy simple porque la norma se aplica de manera inmediata y en consecuencia no puede haber prescripción. El problema es con la que empieza antes de la ley y termina luego de la ley. Y hay un caso resuelto que es muy gráfico. Una persona tenía 9 meses, 11 meses y días de posesión y sale la ley. Años después demanda la prescripción. Yo la cumplí en el año 10 y el Poder Judicial le dice no porque estaba la norma. Esto me parece malo para el prescribiente. Miren, tenía un derecho ganado, tenía casi el plazo prescriptorio y por efecto de una norma se le borra todo el plazo, se le borra todo el derecho. No voy a decir que tiene efectos retroactivos, pero claramente hay una afectación. Hay un caso similar en la aplicación del Código del 36 con el Código del 84. Concluimos con el tiempo, doctor. Sí, termino, que dice precisamente que si se rige por la prescripción del Código del 36, salvo que sea más beneficioso según la del 84, y creo que así debería ser. He corrido, pero me faltó el tema de las asociaciones y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Agradecemos la